He leído que Carlos Fuentes, por ejemplo, tiene tenía la rutina de levantarse temprano a escribir. Hay otros escritores que se sienten más cómodos haciéndolo de noche. Me gustaría saber si tú tienes alguna rutina creativa que te ayude a inspirarte y a escribir tus textos. Cada escritor tiene sus manías y sus horarios. Esto a veces depende del tipo de vida que llevas. Cuando yo tenía que hacer otros trabajos, aparte de la escritura, pues encontraba tiempos libres para poder escribir, muchas veces los fines de semana, en las tardes, a veces en las noches. Pero desde que empecé a vivir de lo que escribo y ya me dediqué al 100% a esta tarea, empecé a trabajar en las mañanas, que es cuando a mí más me conviene. Entonces yo trabajo como yo diría de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde escribiendo, y luego ya en la tarde pues hago otras actividades, ¿no? Como esta plática contigo, en fin, cosas que tengo que hacer con mi familia, y lecturas y pues también trámites que uno siempre tiene que resolver, en fin, ya todo lo demás. Claro. Y Juan, hablando un poquito también del contexto de ser escritor, ¿a qué retos te has enfrentado siendo escritor en México? ¿Qué retos, qué cosas buenas, incluso qué cosas complicadas te has enfrentado siendo un escritor en un país tan diverso como México? El camino del arte siempre es complicado, pero es apasionante. Si tú eres pintor, director de teatro, director de cine, escritor, poeta, cualquier característica que tenga que ver con las artes, pues te puede llevar a expresiones personales muy satisfactorias, y esto es maravilloso, pero también es una forma de vida difícil porque no hay trabajos garantizados para ti, ni necesariamente vas a poder vivir de eso. México es un país maravilloso que tiene una cultura muy grande, pero por ejemplo no hay muchos lectores o no hay tantos como quisiéramos los escritores. Entonces no es fácil vivir de este trabajo. Se trata de una pasión y en cierta forma incluso podríamos decir que es una condena porque los que escribimos no podemos dejar de hacerlo. Yo creo que si alguien es capaz de dejar de escribir, pues simple y sencillamente debe olvidarse de esto y dedicarse a otras cosas. Pero para un escritor, escribir es como cantar para un canario, es algo que no puede dejar de hacer. Entonces esa pasión, esa condena, esa determinación que marca su vida, pues la va a seguir haciendo pase lo que pase, tenga dinero o no tenga dinero, le vaya bien o le vaya mal. Hay casos de escritores que fueron extraordinarios y murieron siendo desconocidos y solo años después se supo que eran genios. Hay otros que han sido muy celebrados en su tiempo y luego han sido olvidados, de modo que nada de esto está garantizado. México es un país donde hay pocas librerías, donde no todo mundo lee, donde es difícil vivir de este trabajo, pero creo que vale la pena esforzarse. Cuando yo empecé a escribir, que tenía 15 años más o menos, empecé a asistir a talleres de cuento y a decidir que ese era mi destino. Nunca pensé en cómo voy a vivir de esto. Mi papá me decía, ¿y de qué vas a vivir? Él era profesor en la universidad y quería que yo tuviera un trabajo estable, que yo tuviera un contrato, que me pagaran un sueldo. Y pues la verdad es que yo me aventé, hasta la fecha me sorprendo pues de esa audacia, pero afortunadamente pude ir encontrando cosas que me ayudaron a seguir mi carrera. En el caso de los escritores, no siempre puedes vivir de lo que quieres escribir, pero también puedes encontrar otro tipo de trabajos que tienen que ver con la escritura, que son interesantes, que no pensabas hacer, pero que te permiten ganar algún dinero. Por ejemplo, hacer traducciones de libros, escribir guiones de radio o de películas, escribir textos para catálogos de exposición, eh, hacer periodismo con todas sus variantes, ¿verdad? Reportajes, entrevistas, artículos.
trabajar en una editorial, corregir estilo, corregir textos ajenos, dar clases, dar conferencias. Yo he hecho todos estos trabajos, algunos de ellos los sigo haciendo. Entonces, esta es una manera que tenemos los escritores de poder dedicarnos también a lo que más nos gusta, que es ya escribir un cuento, escribir una novela. Eso nadie te lo pide, es algo que tú tienes que hacer y a lo mejor te tardas años haciéndolo, pero gracias a otros trabajos lo puedes hacer. No me quejo porque se trata también la actividad paralela de algo muy estimulante, dar conferencias, traducir libros, hacer guiones, también es algo que te permite aprender mucho. ¿Cómo podemos hacer mapas narrativos de las ciudades? En tu libro Vértigo Horizontal hablas precisamente de los personajes, de los lugares, incluso de los sabores de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo hacer para narrar una ciudad, un personaje, hacer una crónica de un lugar? Conocer una ciudad es algo muy complejo. Por ejemplo, yo he estado varias veces en León, Guanajuato, y en una ocasión me quedé cerca de donde está, pues, la zona de las exposiciones, donde se hace la exposición del calzado y donde también se hace la exposición de los libros, la feria del libro. Es una zona bastante moderna de León. Entonces yo estuve viviendo en un hotel muy moderno cerca de ahí. Está el estadio de fútbol, que me parece espléndido, el Teatro Bicentenario también. Entonces conocí una ciudad muy moderna, pero no conocí lo demás. Ahora regresé a León y por cuestiones de la pandemia, la Feria del Libro ya no se hizo en el espacio de exposiciones, sino que se hizo en sitios históricos, por ejemplo, la Plaza de Gallos. Claro. Entonces, en esta ocasión me moví exclusivamente en el centro de la ciudad. Fui al Templo Expiatorio, fui a la Catedral, fui al Museo de las Identidades. En fin, conocí otro León. Es la misma ciudad, pero en visitas diferentes encontré maneras distintas de conocerlo, de conocerla. Y yo creo que esto nos pasa con todas las ciudades del mundo, especialmente las que son muy grandes. La Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, Los Ángeles, Sao Paulo, Nueva York, Londres, son ciudades enormes que no puedes abarcar de una mirada. En 1958 a Carlos Fuentes se le ocurrió hacer una novela sobre la Ciudad de México que se llamó La región más transparente. Y él trató de hacer un mapa total de la ciudad, es decir, que hubiera representantes de todas las clases sociales, que prácticamente todas las colonias estuvieran incluidas, que fuera una ciudad mapa expresada narrativamente, o sea, tener el mapa completo en la novela La región más transparente. Hoy en día eso es imposible porque la ciudad es demasiado grande y es demasiado distinta. Entonces, en mi libro El vértigo horizontal, yo traté de captarla a través de fragmentos, a través de distintas partes. Lo que más me gusta de ese libro es el índice, porque está estructurado como líneas de metro. Cuando nosotros recorremos una ciudad ajena, si nos metemos al metro, podemos seguir una línea y encontrar ciertas atracciones. Y si seguimos otra línea, podemos encontrar otra parte de la ciudad. Entonces, yo lo que hice fue estructurar la lectura como si fueran líneas del metro. Se puede leer, por ejemplo, una línea de la ciudad que son los personajes de la ciudad o los lugares o los sobresaltos, ¿no? Otra, temas autobiográficos, mi vida en la ciudad, etcétera. Entonces, así traté de encontrar recorridos distintos. Entonces, el lector tiene dos posibilidades: seguir estos recorridos temáticos, como quien sigue líneas de metro, o bien leer el libro desde el primer capítulo hasta el último, salteando, ¿verdad? Alternando las distintas líneas que constituyen la ciudad. Era una manera de expresar que una ciudad tan grande como esta solo se puede captar de manera fragmentaria y que la suma de los fragmentos nunca te van a dar el todo, pero te dan una sensación de lo que es el todo. En cuanto a un poco del teatro, escuché en una entrevista donde dijiste que tu vejez iba a ser teatral. ¿Cómo, cómo es escribir teatro o cuál es la diferencia que encuentras al momento de crear personajes para llevarse a cabo en una puesta en escena? Mira, escribir teatro es fascinante, pero tiene un problema añadido. Cuando tú escribes un cuento o un poema,
necesitas papel y lápiz, ¿no? O necesitas simplemente meterte a la computadora. Eh, no tienes que tener un presupuesto. Yo empecé escribiendo teatro hace muchos años. Yo tenía 14 y formé parte de un grupo experimental que admirábamos mucho a un director chileno que se volvió luego muy famoso por sus actos de psicomagia y es un tuitero bastante importante, director de cine también, que se llama Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky vivió en México varios años y él tenía una obra llamada El juego que todos jugamos, que era una obra muy típica de los años 60. Hablaba de temas juveniles importantes, sexo, drogas, rock and roll, pacifismo, el amor libre, todas estas cosas. Entonces a mí me pareció muy interesante. Junto con otros amigos hicimos una obra que se llamaba Crisol, la representamos nosotros mismos, nos fue bastante bien y el primer dinero que yo recibí como trabajo fue justamente como actor de esa obra, muy poquito, pero algo nos pagaron en una temporada que tuvimos en un teatro, de modo que yo pensé que haría teatro, pero el gran problema es que no basta con tener papel y lápiz para que eso se concrete. Si tú tienes 5 actores, pues necesitas 5 personas dispuestas a estar en la aventura contigo y necesitas escenografía, sobre todo un teatro y todas estas cuestiones logísticas de convertir en realidad algo que es un sueño en tu mente es sumamente complejo. Entonces, cuando empecé a escribir, me di cuenta que era mucho más fácil escribir un cuento y tratar de publicarlo. Eso no siempre es sencillo, puedes tener muchos rechazos como autor, yo los he tenido, pero finalmente pues alguien acepta un cuento tuyo o lo corriges lo suficiente para que esté mejor y ya te lo aceptan, etcétera. En cambio, en el teatro, pues necesitas un tipo de recursos que un joven autor no puede tener. Esta circunstancia hizo que yo me tardara bastante en regresar al teatro y no fue sino hasta que tenía yo 50 años que volví y es apasionante, es sensacional, pero tiene situaciones muy complejas. Por ejemplo, yo ahora tengo listas 2 obras de teatro y se atravesó la pandemia. Como escritor de novelas, puedo seguir escribiendo e incluso mi novela se puede publicar sin que haya gente en la calle, ¿no? Pero el teatro necesita de público y hoy en día eso es muy difícil. Una de estas 2 obras que terminé se va a estrenar la semana que entra, pero con muy poquitos espectadores, no sabemos cuántas funciones vamos a poder dar, o sea, estamos en condiciones tremendas, no solo por la pandemia, sino porque normalmente el teatro está expuesto a todo esto. Me tocó, por ejemplo, tener una obra en cartelera cuando ocurrió el pasado temblor en la Ciudad de México, el de 2017. Entonces se suspendieron las funciones durante 3 semanas. Luego hubo una inundación en el teatro, se volvieron a suspender. Entonces tienes que estar lidiando con todas estas cosas. Tenía yo un actor extraordinario, Joaquín Cosío, al que invitaron a hacer Narcos temporada 3 y entonces dejó la obra porque le ofrecieron mucho dinero para irse a esta serie de Narcos, entonces perdimos al actor. Tienes que lidiar con muchas circunstancias, eso es muy estimulante, pero también es muy complicado. Entonces, es con lo que me he enfrentado como autor teatral. No me quejo porque afortunadamente mis obras se han podido poner en México, en otros países, estoy muy contento con eso, pero es una situación bastante sacrificada. Juan, y con todas estas servicios de streaming, Netflix, redes sociales, libros digitales, ¿hacia dónde crees que va la literatura, incluso videojuegos? ¿Hacia dónde crees que se mueva un poco las tendencias o las temáticas de la literatura? Bueno, es muy difícil decir cuáles son las tendencias generales, ¿no? Porque eh, hay de todo. Yo diría que hoy en día en México la tendencia dominante es la violencia, ¿no? Es el tema que se ve más en la literatura, no hay lugar a dudas. Hace algunos años me tocó ser uno de los antologadores de una colección de relatos de jóvenes autores, todos ellos menores de 40 años, y el tema común era la violencia, no de los 20 autores seleccionados, pero sí de la mayoría.
Y creo que pues esto tiene que ver con la triste realidad que estamos viviendo, pero no necesariamente es el único tema y no necesariamente es el mejor tema. Es posible que en el futuro esta época sea conocida por algunas novelas que no necesariamente tengan que ver con la violencia, no lo sabemos. Yo creo que la literatura tiene como enorme ventaja que puede haber temas muy variados. Por ejemplo, uno de los libros más exitosos para jóvenes que ha habido es, por supuesto, Harry Potter, los distintos volúmenes de este libro. La autora, J.K. Rowling, tuvo mucha dificultad en publicar este libro, fue a 9 editoriales, no le hicieron caso en las 8 primeras, no tenía para pagar la calefacción en su casa, entonces escribía en un café, llevaba a su hijo recién nacido porque no tenía dónde dejarlo, una situación tremenda. Y cuando presentó su libro, las primeras editoriales que lo leyeron dijeron, a ver, el tema de la magia no tiene que ver con la modernidad, estamos en una época de tecnología, de realidad virtual, de máquinas, ¿a quién le importa la magia buena, la magia mala? Luego todo este sistema de las casas dentro de la educación, eso es una cosa muy británica, no le va a gustar a gentes de otros lados. El Quidditch, que es un juego que se desarrolla en Harry Potter, es demasiado raro para quien no conozca el cricket, por ejemplo, que es un juego típicamente inglés. Además, aparecen monstruos, esto puede asustar a algunos niños, producirles pesadillas. Otros niños pueden considerar que ya han visto demasiados monstruos. Total que los lectores pensaban que la novela era un fracaso de 8 editoriales, que no son pocas. Y finalmente se publicó en una pequeña editorial sin ninguna publicidad, sin ningún apoyo, y fueron los jóvenes lectores, los niños, los que decidieron que Harry Potter valía la pena. Entonces nunca se sabe qué es lo que va a traer ni qué es lo que va a reflejar nuestra época. Eh, Harry Potter es típico de esta época en la medida en que busca una época diferente. Eso también es algo que hace la literatura, te lleva a otros mundos, del pasado, del futuro, de la fantasía, ¿no? Entonces es muy difícil decir hay una sola tendencia o el libro que va a marcar la época tiene que tener estas características. Claro. En cuanto, por ejemplo, decías también, me comentabas hace unos momentos, que muchas veces el escritor tiene que hacer otras cosas precisamente para seguir escribiendo, como el periodismo. ¿Cómo, cómo le haces para construir o para saltar de géneros literarios? Por ejemplo, de una columna periodística a un cuento, a un teatro, a escribir una obra dramática, conservando tu voz como autor. Creo que eso tiene que ver, Cintia, con una personalidad. Eh, Cada uno de nosotros tiene distintas maneras de relacionarse con las cosas y con la realidad. Yo soy una persona bastante dispersa, me interesan muchas cosas al mismo tiempo, me aburro bastante pronto y me entusiasmo bastante rápido. Entonces paso de una cosa a otra, es mi manera de ser. Claro. Eh, yo aprecio mucho a escritores que, por ejemplo, siempre escriben novela policíaca. Es el mismo tipo de novela, tienen incluso muchas veces un detective que aparece en todas las novelas, que suele tener problemas que se repiten, un grupo de amigos que están cerca de él, un jefe que le cae bien o que le cae mal, generalmente le cae mal, ha tenido algunos problemas que regresan, etcétera. Entonces, ese tipo de novelistas tienen un reparto, tienen un elenco, tienen un grupo de personajes con los que van a trabajar siempre. Y tienen temas parecidos, porque un escritor policíaco pues siempre habla de un enigma que se tiene que resolver y que atañe a la justicia. Yo no puedo ser así porque yo no puedo escribir cosas muy parecidas todo el tiempo. A mí me llama mucho la atención escribir un cuento para niños y luego escribir un artículo en el periódico y luego hacer una entrevista con un músico de rock que me interesa o incluso escribir la letra de una canción de rock y luego trabajar en una novela y hacer una obra de teatro. Me gusta saltar de cosas. Ha habido muchos escritores como yo, esto no es nada raro. Hay escritores muy conocidos que se han dedicado a hacer todas estas cosas antes que yo, pero depende de la personalidad. Entonces, como a mí me interesan cosas diversas
y además me interesan muchas veces al mismo tiempo, pues entonces yo tengo que pasar de unas a otras. Por otra parte, a mí no me gusta repetirme. Si tú escribes un cuento para niños y luego escribes otro cuento para niños, corres el peligro de utilizar un poco la misma fórmula, porque estás en el campo común, ¿no? En cambio, si escribes un cuento para niños y luego tienes que escribir un ensayo sobre el Quijote o tienes que escribir una crónica sobre los zapatistas en Chiapas o sobre el narcotráfico, entonces tienes que cambiar de registro porque no es lo mismo. Voy a tu pregunta, ¿cómo mantener una voz, una constante? Bueno, inevitablemente yo tengo pues una personalidad, un carácter, un temperamento, ciertos gustos, entonces aunque trato de no repetirme, de utilizar recursos diferentes según los distintos géneros, pues solo soy una persona. Entonces, aunque escriba yo para niños, pues tengo algo que aparece también en los libros para adultos y así, ¿no? Realmente creo que sería muy difícil que yo me desconociera por completo en un libro. Siempre hay algo que a mí mismo me resulta sorprendente, que me resulta ajeno, que me resulta extraño, que suele ser lo que más me gusta, eso que yo digo, caray, no sé cómo salió esto, me parece muy raro, pero creo que no quedó mal y parece que lo escribió otra persona. O sea, siempre hay un poquito de eso, pero al mismo tiempo, pues soy yo. Entonces, la voz se cuela. En ocasiones escribo en tercera persona, entonces parece que todo está más distanciado porque, digamos, el personaje se puede llamar Julio Valdivieso y estoy diciendo Julio Valdivieso hizo esta cosa y hizo lo otro, había estado fuera de México, regresó al país y parece que estoy más lejos de él que cuando escribo en primera persona y yo escribo, yo quiero hacer esta cosa, pero mi padre no me deja y tal. Y en los dos, ya sea en tercera persona, como Julio Valdivieso, o en primera persona, finalmente soy yo. Entonces algo se cuela de la personalidad del autor y yo creo mucho en la voz literaria. Hay escritores que escriben de una manera muy neutra, correctamente desde el punto de vista gramatical, pero sin influir en el lenguaje, sin reinventarlo, sin recrearlo. Y esto me parece bastante absurdo porque yo creo que la literatura es la propuesta de un lenguaje distinto. Y hay muchos escritores geniales en el mundo y si nosotros vamos a escribir un libro, pues más vale que sea un libro que tenga una diferencia. Por eso yo admiro pues a los escritores que tú, por donde quiera que abras un libro de él, en cualquier página, oyes una voz propia, una voz diferente, ¿no? Y yo quisiera que esa voz diferente pues esté en todas las distintas cosas que yo he escrito. Claro. Juan, un maestro de teatro de Guanajuato en alguna ocasión me dijo que en teatro los personajes se construyen a partir de la pisada, de pisar de manera distinto al resto, ¿no? De que por ahí comienza un personaje. En literatura, ¿cómo será crear un personaje? ¿Cómo le haces para crear un personaje de una novela, de un cuento? ¿Cómo le podemos hacer para crear este Bueno, personaje diferente quizá a otros de la literatura? en el teatro, en el cuento, en la novela, en cualquier género, un personaje tiene que tener una psicología, tiene que tener rasgos propios. Entonces, escribir es ponerse en la mente de otra persona, ponerse en zapatos ajenos. Una de las cosas que más me gusta de la literatura es que, por ejemplo, eh, tú puedes ser un médico, puedes ser un piloto, puedes ser un astronauta, puedes ser una mujer siendo un hombre, porque tú te imaginas en otro personaje que no eres tú, pero tienes que entrar en esa complejidad. Entonces, ponerte en la piel del otro es esencial para construir personajes. Los actores hablan de entrar en papel o entrar en personaje. Por ejemplo, un actor va a representar a un rey, entonces él empieza en su casa no solamente a aprenderse de memoria los parlamentos, sino a caminar como rey, a comer como rey, a tener ademanes de rey, o sea, empieza a actuar como si él fuera un soberano, ¿no? Un monarca, Claro. para estar realmente imbuido de esa personalidad ajena que él tiene que representar, ¿no? Hay actores que incluso bajan de peso o suben de peso, se van al gimnasio, se dejan la barba, se rapan, en fin, una serie de características para convertirte en otro. Bueno, de manera psicológica, el autor debe hacer algo parecido. O sea, si tu personaje es un médico,
Entonces él tiene que ver a los demás como los ve un médico, tiene que saber si una persona pues tiene temperatura o no, le tiene que ver ciertos rasgos físicos que podrían delatar una enfermedad, puede ver que a alguien se le aceleró el pulso, son cosas que ven los médicos, ¿no? O si es un arquitecto, por ejemplo, pues va a ver el espacio, las Mm, casas, los edificios de otra manera. Entonces tú tienes que pensar desde ese personaje. Cuando escribes una novela o un cuento, obviamente el personaje lo construyes en dos niveles, lo que dices de él y lo que él dice, ¿no? Lo que dices de él son sus rasgos externos, pero que reflejan su psicología, ¿no? Cómo se comporta, cómo se conduce, todo eso, y eso debe ser peculiar. Debe ser, tú debes saber si es una persona distraída o no, si le gusta más lo dulce o lo salado, si prefiere vacacionar en la playa o en la montaña. O sea, tienes que tener un control de quién es ese personaje para ver cómo lo mueves tú en la novela o en el cuento. Y al mismo tiempo, ¿qué dice él? Y cada personaje debe tener una voz propia. No todos hablamos de la misma manera. Conocemos amigos que tienen muletillas y ya nos hablan por teléfono y no solo por el tono de voz, sino por algo que nos dicen, ya claro. sabemos que es él, ¿no? O ella, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que un personaje tenga esa voz propia. Y en el teatro, pues un personaje también se expresa, como decía tu maestro, efectivamente por la gestualidad, por la pisada, por cómo guarda silencio, porque una de las cosas más difíciles en el teatro es actuar cuando no estás hablando. O sea, es mucho más fácil actuar cuando tú tienes que decir algo y entonces expresas tus emociones con la voz, y es mucho más difícil expresar las emociones cuando solamente escuchas, cuando eres receptivo. Entonces, en el teatro, los gestos, la pisada, el tono de voz, los matices, todo eso pues contribuyen a crear un personaje y cada personaje, por ejemplo, cuando yo escribo teatro, para mí tiene su sublenguaje, o sea, no todos pueden hablar de la misma manera, tienen que tener rasgos propios, uno es más grosero que otro es más desesperado y dice cosas exaltadas, ¿no? Otro es un entusiasta que está todo el tiempo diciendo cosas, otro habla de manera más depresiva. O sea, cada quien tiene que tener su registro para que veamos que son personalidades diferentes. Claro. Juan, ¿y qué consejo le darías a las generaciones que están, que ahorita están o están interesadas en crear algún libro, ya sea de manera física, de manera electrónica, que están interesados en escribir? ¿Qué consejo les darías para poder llevar a cabo este sueño de ser publicados en México? Mira, yo creo que lo más importante para un escritor es primero ser un lector. Para un escritor leer es como para una bailarina ensayar o para un futbolista entrenar. Si tú no lees, no puedes escribir bien, es una regla. Entonces, yo lo que recomiendo es que de los muchos libros que tú lees, encuentres alguno que te sirva de modelo, decir, oye, este libro resuena conmigo y me puede servir de modelo para que yo haga algo parecido. Nunca igual, algo parecido. Una vez que tú tienes un modelo, puedes pensar en hacer algo, pero con tu voz, con lo que tú llevas dentro. Todos tenemos chismes, historias, experiencias que solamente nos competen a nosotros, que no tienen que ver con nadie más. Entonces, ese pequeño mundo que todos tenemos es lo que debemos plasmar en la literatura, es lo que han hecho los grandes maestros. Los grandes maestros leyeron a otras personas, las admiraron mucho, se sintieron motivadas, dijeron quiero hacer algo parecido y escribieron algo de su ronco pecho, porque ya hay muy buenos libros en el mundo. Si alguien va a escribir algo, no tiene que ser una imitación. ¿Qué chiste tiene tener una copia, digamos, de Harry Potter del que hablábamos hace rato? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Con el éxito de Harry Potter aparecieron después muchos libros que tenían que ver con magos y con brujas y con escuelas y con cosas pensando que iban a tener el mismo éxito comercial y no fue así. Entonces, una vez que tú decides hacer algo, tienes que sacar lo que solamente tú puedes decir, con esa valentía, con ese descaro, con esas ganas de decir algo diferente. Yo creo que ese es el camino que debemos hacer. Y luego, por supuesto, pues dárselo a leer a gente de tu confianza, a tus amigos, y aceptar las críticas, porque en este trabajo hay que saber aceptar las críticas. Todo el tiempo las vamos a estar recibiendo y algunas críticas nos ayudan mucho. Nosotros creemos que se entiende algo y no se entiende. Creemos que la gente supo que el personaje se murió y no está claro que se murió. Entonces tenemos que hacer contacto con los demás. Entonces yo creo que es muy útil
que alguien lea tu trabajo y lo comente, ya sea un amigo de confianza o, por ejemplo, un taller literario. Juan, y por último, ¿cómo le haces para encontrar esta relación entre fútbol, que aparentemente pareciera separada, entre fútbol, sociedad y un poco de literatura? ¿Cómo le haces para conjuntar estos, digamos, estos hobbies que tienes o estas aficiones que tienes y llevarlos a cabo en una novela, en un cuento? Bueno, un escritor debe escribir de las cosas que lo apasionan. Si un escritor es muy aficionado al baile, por ejemplo, o al canto, o a subir montañas, ¿no? El montañismo, pues es una lástima que deje esto fuera, porque es un mundo que conoce, que le interesa, que lo apasiona. Y a mí me gustan en general mucho todos los deportes, pero básicamente me he concentrado en el fútbol, es el que más me gusta, pero en esto no estoy solo. Hay muchísima gente, millones de personas que se interesan en el fútbol. Entonces, para reflejar una realidad, nosotros tenemos que conocer no solamente cómo es la estructura social, política, religiosa, económica de una sociedad, sino cómo se divierte la gente. Si queremos conocer verdaderamente el imperio romano o el mundo de los antiguos mayas, debemos saber también cómo se divertían, de qué se reían, a qué le apostaban, ¿no? Eso es muy importante para conocer una sociedad. Y la forma de entretenimiento más desarrollada en el planeta Tierra es el fútbol. No hay una industria del entretenimiento que tenga tanto éxito y que mueva tantas cosas como el fútbol. Entonces, creo que es un espejo de nuestro mundo, de lo que somos hoy en día. El planeta fútbol refleja muchas cosas de esta realidad, muchas veces de manera exagerada, ¿verdad? Porque lo que ocurre en los estadios no es exactamente igual a lo que ocurre en las calles, pero es un reflejo de lo que pasa en otros lados de la sociedad. Entonces, muchas cosas buenas y muchas cosas malas que pasan en nuestros países se reflejan en el fútbol. Entonces, a mí me pareció muy importante escribir sobre eso, más que sobre el juego mismo. Yo escribo sobre la afición o sobre los misterios de los jugadores, sus historias personales que los llevaron a hacer ciertas jugadas o a tomar ciertas decisiones, digamos, la vida secreta, la vida privada de las jugadas públicas, ¿no? Todo futbolista tiene también una historia detrás y a mí me gusta mucho hurgar en eso y escribir al respecto. Entonces he escrito algunos libros que tienen que ver con el fútbol y me interesa mucho. Pero también me interesa mucho ver partidos sin escribir nada, ¿no? Es decir, simplemente soy un aficionado, ¿no? Cuando yo veo un Claro. partido, pues lo que quiero es que gane el Necaxa, que es mi equipo, lo cual quiere decir que he sufrido bastante en la vida porque es un equipo que nos ha dado algunas glorias en los años 90, pero que se las ha visto muy mal en otros momentos. Claro.